Max Verstappen puede haber dominado la pista, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es su vida al volante de coches de calle? Un piloto de 27 años que posee máquinas de millones de dólares, incluyendo una que es casi un F1 legalizado para circular por carretera. Pero aquí viene lo interesante. No es ningún Ferrari, ni tampoco el que estás pensando, el que es la bestia más cara de su garaje. ¿Por qué Max está dispuesto a gastar millones en un coche sin parabrisas? ¿Por qué hubo uno que solo condujo menos de unos pocos miles de kilómetros antes de devolverlo? ¿Y cuál es el coche que hizo que su propio padre sudara la gota gorda, sentado a su lado? En este video exploraremos desde el más caro hasta los que tienen las historias más locas de la colección de Max Verstappen. Y a medida que avancemos, te sorprenderás cada vez más. ¿Ya has adivinado cuál está en el primer puesto? Ocupando la primera posición y siendo además la máquina más de locos del garaje de Max, está el Aston Martin Valkyrie 2022, un coche que muchos llaman directamente un F1 versión de calle. Pero lo que lo hace especial no es solo su precio de unos 3 millones de dólares, sino cómo fue creado. Este coche es el resultado de la colaboración entre Aston Martin y Red Bull, con la mano de Adrian Newey, el genio del diseño de F1 detrás de los coches más rápidos del mundo. ¿Te suena? Esa es precisamente la razón por la que a Max le resultaba casi imposible no tenerlo. Bajo esa carrocería extrema, hay un motor V12 de 6,5 litros combinado con un sistema híbrido que genera más de 1,100 caballos, suficiente para lanzar el coche de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,5 segundos. Pero la verdad es que esa cifra aún no cuenta toda la locura del Valkyrie. Genera una carga aerodinámica de más de 2,000 libras, haciendo que el coche se pegue al asfalto como un auténtico F1. Max dijo una vez tras conducirlo: "Esto es lo más parecido a un F1 que puedes llevar por la calle". Y la pregunta es, cuando conduces un F1 cada día, ¿qué coche de calle puede darte todavía ese subidón? Quizás el Valkyrie sea la respuesta, pero si crees que eso ya es la cima, el siguiente te sorprenderá aún más. Justo detrás del Valkyrie está el Ferrari Monza SP2 2019, un coche que no solo es raro, sino que es casi una obra de arte móvil. Solo se fabricaron 499 unidades en todo el mundo, y Max desembolsó casi 2 millones de dólares para hacerse con una. Pero lo curioso es que este coche no tiene techo, ni parabrisas, y casi nada que te haga sentir cómodo al conducir. Entonces, ¿por qué vale tanto? La respuesta está en la sensación pura. El Monza SP2 se inspira en los Ferrari de carreras de los años 50, una época en la que la velocidad iba de la mano de la temeridad. Bajo el capó hay un motor V12 de 6,5 litros atmosférico que rinde más de 800 caballos, ofreciendo una experiencia de conducción desnuda en el sentido literal. A Max se le suele ver conduciendo este coche por Mónaco, donde solo con aparecer ya acapara todas las miradas. Pero piénsalo, conduciendo un coche sin parabrisas a alta velocidad, ¿cómo de directo lo sentirías todo? Quizás esa sea la razón por la que es tan especial. Y si pensabas que Ferrari se quedaba solo en la belleza clásica, el siguiente te llevará de vuelta al significado de la velocidad moderna. En la siguiente posición está el Ferrari 488 Pista 2018, un coche nacido para hacer una sola cosa: ir más rápido que cualquier otra cosa en la carretera. Pero lo que hace que este coche destaque en el garaje de Max no es solo la velocidad, sino el tacto de conducción. Con un motor V8 biturbo que rinde 711 caballos, el coche puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Pero las cifras nunca han sido lo que más le importa a Max. Dijo una vez que el tacto del Pista es más afilado, más firme y más preciso que el de muchos otros Ferrari. Y aquí viene lo interesante. Este coche batió incluso al Ferrari Enzo en la pista de pruebas de Fiorano, siendo varios segundos más rápido. Con unas 3.500 unidades producidas, no es el más raro Barn, pero sí uno de los más gratificantes de conducir.
y eso lo convierte en la elección perfecta para un piloto como Max. Pero si crees que los coches de carreras son lo único que le interesa, la siguiente historia tiene un color completamente distinto. El Renault RS01 2014 puede que no sea el nombre que más impacte al principio, pero la historia que hay detrás es sumamente interesante. Este es un coche de carreras de verdad, desarrollado para el Renault Sport Trophy, y lo importante es esto: está más cerca de un bólido de competición que cualquier coche de calle de esta lista, con un motor V6 biturbo heredado del Nissan GT-R, que rinde unos 550 caballos. Combinado con un chasis de fibra de carbono ultraligero, el RS01 ofrece sensaciones casi de F1. Pero lo que hace memorable a este coche es un momento muy real. Max llevó a su propio padre, Jos Verstappen, en el coche para dar unas vueltas en Spa. ¿Y su reacción? De total asombro y algo de pánico. Imagínatelo, un expiloto de Fórmula 1 sintiéndose indispuesto al ir sentado al lado de su hijo. ¿Qué dice eso sobre cómo Max domina esta máquina? Por eso el RS01 no es solo un coche, es una historia. Pero si hablamos de auténtica exclusividad, el siguiente es el que los coleccionistas ansían encontrar. El Audi RS6 Abite Legacy Edition no es un superdeportivo como podrías pensar, pero es uno de los más raros del garaje de Max. Solo se fabricaron 200 unidades para todo el mundo, y la versión de Max fue potenciada hasta los 750 caballos gracias a la mano de ABT. ¿Suena normal? Pero recuerda, es un coche familiar tipo wagon. Y lo curioso es que Max lo usa a menudo para ocasiones muy cotidianas. Incluso se le ha visto con su familia en Mónaco. Un coche capaz de llevar a toda la familia, pero con una potencia digna de un superdeportivo. Esa es la contradicción que lo hace especial. Pero, ¿te has preguntado alguna vez, cuando un piloto de Fórmula 1 elige un coche práctico, cómo de especial tiene que ser? La respuesta está en los detalles que solo los expertos entienden. Sin embargo, no todos los coches del garaje de Max se quedan mucho tiempo. Y el siguiente es la prueba más clara. El Aston Martin DBS Superleggera es uno de los coches más potentes que Aston Martin ha creado jamás, con un motor V12 capaz de catapultarlo por encima de los 340 kilómetros por hora. Pero lo sorprendente es que Max solo condujo este coche algo más de 1000 kilómetros antes de devolverlo. ¿Por qué un coche tan caro y potente no logró retenerlo? Quizás la respuesta esté en las sensaciones. Aunque es rápido y lujoso, el DBS se inclina más hacia la suavidad que hacia esa agresividad a la que Max está acostumbrado. Y cuando estás habituado a coches con ADN de F1, puede que los Gran Turismo ya no resulten lo suficientemente excitantes. Pero eso también demuestra una cosa: no por ser caro tiene por qué encajarte. Y eso es lo que hace que la colección de Max sea tan interesante. Pero volviendo al principio, el siguiente coche tiene un significado totalmente distinto. El Porsche 911 GT3 RS 2016 fue uno de los primeros coches que Max se compró tras conseguir un gran triunfo en su carrera. A los 18 años, se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar un gran premio de F1, y para celebrarlo, eligió este Porsche. Pero lo curioso es que todavía tuvo que pedir permiso a su padre antes de comprarlo. Un piloto millonario, pero que aún necesitaba el visto bueno de la familia. Eso demuestra que Max no es solo un piloto, sino también alguien muy disciplinado. Con un motor boxer de 6 cilindros y 4,0 litros y casi 500 caballos, el GT3 RS no es un coche fácil de llevar, especialmente en mojado. Pero para Max, eso es precisamente el atractivo. No es solo un coche, es el hito que marcó el paso de joven promesa a estrella consagrada. Pero ese viaje no terminó ahí. El Aston Martin Vantage 2018 es uno de los coches con los que Max tiene un vínculo especial, no solo porque lo posee, sino porque participó en su desarrollo. Llegó a pilotar los primeros prototipos, llevando el coche al límite antes de que fuera lanzado. Y eso hace que el Vantage no sea solo un coche comercial,
sino que lleve el sello personal de Max. Con un motor V8 biturbo y más de 500 caballos, el coche ofrece un tacto deportivo puro, tal y como Max lo describió. Muy agresivo, muy racy. Pero lo llamativo es que, a pesar de ese vínculo, vendió el coche al cabo de poco tiempo. Esto demuestra una vez más, Max no guarda los coches por su valor, sino por las emociones. Y eso es lo que hace que su colección sea diferente. Así que, de todos estos coches, ¿cuál te ha impresionado más? ¿Es la bestia del Valkyrie, que es casi un F1 legal, o el Ferrari Monza lleno de arte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres descubrir más colecciones de coches de locura de los mejores pilotos, no olvides darle a like y suscribirte al canal, porque las sorpresas que vienen no han terminado.